¿Conoces a Dios? Conocer a Dios y vivir en Dios es una cosa completamente distinta. Hoy veremos esa diferencia entre conocer a Dios y vivir en Dios. Caín, Saúl y Salomón conocían a Dios, pero no vivían en Él. ¿Cuál fue el resultado? La ruina, porque cuando tú no vives apegado en las instrucciones de Dios, se crea un vacío de identidad. Y en ese vacío, en esa insuficiencia, es donde nacen los celos, soberbias, envidias. Cuando no tenemos Malhut de Hod, esa nobleza que nace de la humildad, cualquier brillo ajeno se te transforma en una amenaza. Te vuelves un inseguro. Y esa inseguridad es la que te lleva a querer apagar la luz de otros, a competir y en el peor de los casos deseas matar el propósito de los demás para que el tuyo sobreviva. Hoy vamos a entender por qué vivir en Dios es la única forma de caminar erguido, porque solo quien vive bajo sus instrucciones tiene la seguridad de un rey y la paz de un humilde. Bienvenidos a Malhut de Hod, el antídoto contra la inseguridad que destruye reinos. No es casualidad que estemos estudiando Malhut de Hod ahora. Estamos limpiando nuestra casa interna, estamos sacando la envidia de Caín y la inseguridad de Saúl para llegar a Shavuot el 21 de mayo, con un corazón noble y humilde, listo para recibir la instrucción que nos hará verdaderamente libres. Este día es el séptimo día de la quinta semana, Malhut de Hod. ¿Qué es Malhut de Hod? Malhut de Hod abarca la nobleza en la humildad. Caminar humildemente, escucha esto, es caminar erguido. La dignidad es la esencia de la humildad y la modestia. El esplendor de la humildad es majestuoso y aristocrático. Yo sé que esto está generando en tu cabeza una lucha interna, porque los conceptos que teníamos de humildad estaban bastante distorsionados. La humildad que suprime el espíritu humano y niega la soberanía individual no es humildad en lo absoluto. Las preguntas para hoy son las siguientes. ¿Mi humildad me hace sentir dignificado? ¿Me siento vivo y vibrante? Y el ejercicio del día es que enseñemos a alguien cómo la humildad y la modestia mejoran la dignidad humana. Pero ¿por qué caminar humildemente? Es caminar erguido. Normalmente pensamos que la humildad es agachar la cabeza o encogerse, esa persona que anda como doblado, encorvado. Pero la verdadera humildad, Hod, viene de saber que eres un canal de algo mucho más grande. Cuando no tienes nada que demostrar, ni ningún ego que proteger, caminas con seguridad. No necesitas pisotear a nadie, ni esconderte, ni encogerte. Esa falsa pretensión es la que da posturas falsas, porque cuando ya no hay una pretensión, nosotros desarrollamos una postura natural y firme. Voy a volver a repetirlo. Cuando no tienes nada que demostrar ni un ego que proteger, caminas con seguridad. No necesitas pisotear a nadie ni encogerte. Eso te da una postura natural y firme. La dignidad es la esencia de la humildad. La humildad no es humillación. Alguien que se desprecia a sí mismo no es humilde. Escúchalo y repítelo conmigo. Alguien que se desprecia a sí mismo no es humilde. ¿Qué es? Es inseguro. La humildad reconoce que tus talentos son un regalo. Nuestros talentos, todo lo que Dios nos ha dado, son un regalo y de lo recibido de su mano le damos. Respetar esos dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros es un acto de humildad. Ser modesto es cuidar el valor interno nuestro sin necesidad de venderlo al mejor postor. ¿Por qué el esplendor de la humildad es majestuoso y aristocrático? Pensemos en esto. Una persona que entra en una habitación y sin decir una palabra, ni siquiera presumir sus logros, mostrar títulos, todos notan su presencia. Eso es Malhut de Hod. La nobleza, Malhut, la nobleza real, no viene de la corona,
sino de la soberanía personal. Una persona que domina su ego va a irradiar un esplendor que los demás perciben como autoridad natural. ¿Por qué la humildad que suprime el espíritu no es humilde? Esa es la falsa humildad. En este punto es importante que sepamos que si la humildad que tienes te hace sentir pequeño, te hace sentir inútil o quita tu voz, entonces esa no es la humildad espiritual, esa es una humildad tóxica que no viene de Dios. Le llamamos falsa humildad. Pero la humildad verdadera te sana, te da poder en el servicio a Dios en tu vida, te hace decir, soy un siervo de la luz y puedo vivir teniendo claro ese propósito en este mundo y eso me da libertad y eso es lo importante. Vamos a analizar las preguntas de reflexión. ¿Por qué mi humildad me hace sentir dignificado? Pregúntate, si al ser modesto sientes que estás protegiendo algo sagrado dentro de ti o simplemente te estás dejando pisotear. La humildad correcta te hace sentir noble. La siguiente pregunta era, ¿me siento vivo o vibrante? Si la humildad te apaga, estás haciendo hot pero sin mal hot. La humildad debe darte energía porque te conecta con tu propósito real, no con las opiniones de los demás. Por ejemplo, la imagen del rey David. ¿Qué hacía? Era un rey, pero se arrodillaba delante de Dios. Sigue siendo rey aunque se humille, aunque se arrodille delante de Dios, claro que sí, pero su humildad y reconocimiento de Dios es lo que le hace verdaderamente grande, verdaderamente noble. Te invito hoy, te invito a esto, que elogies a alguien hoy, pero enfocándote en su carácter, no en lo que posee, no en sus logros. Eso es revelar realmente la dignidad del otro. Esa es la nobleza. La nobleza es un estado de la conciencia. Por definición, ser noble es tener dueño. El mundo espiritual vemos que el noble no es quien hace lo que quiere, sino quien sabe a quién le sirve. Un noble es un representante. Ser noble es reconocer que tu vida, tus talentos, tus posesiones no te pertenecen a ti, sino que te fueron confiados ¿por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por Dios mismo. En contraste, el plebeyo espiritual actúa para sí mismo, actúa para su ego. El noble actúa para honrar al reino de donde pertenece, el reino que lo encomendó, no a sí mismo, sino a su fuente. Ser noble es ejercer soberanía sobre los propios impulsos. La palabra Malhut significa reinado. Ser noble es dejar de ser dominado por tus emociones, por la carne y permitir que la palabra de Dios y Dios mismo sea nuestro rey y que ya ahora podamos nosotros gobernarnos por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Necesitamos lámpara y necesitamos aceite para estar preparados para ir al encuentro con el amado. Un noble no es esclavo de sus celos, ni de su envidia, ni de su necesidad de aprobación. Mientras que Caín y Saúl fueron esclavos de su inseguridad, el noble tiene la templanza de mantenerse en su lugar con dignidad, sin importar si otros brillan más, porque él quiere que otros también brillen. No es que el brillo de los demás apaga tu luz. El noble es quien no tiene nada que andar demostrando. Ser noble te impulsa a dignificar a otros. La nobleza real se ve en cómo tratamos a los demás, porque no se trata de hacer algo solo por los que no pueden hacer nada por ti, sino que el noble no se siente amenazado con el brillo ajeno, como le pasó a Saúl con David, porque su valor no viene de ser el mejor, sino de ser un hijo de Dios. Ser noble es tener un corazón tan ancho que el éxito de los demás no te quita espacio, sino que te alegra. La nobleza en la humildad. Esa es la acción que tenemos en Job. Aquí es donde vemos el tema del arrogante. ¿Qué hace? Es pequeño por dentro y necesita inflarse por fuera. El noble es grande desde dentro hacia afuera. En resumen, ser noble es tener en ti una seguridad interna de que tu valor es infinito. Dilo conmigo, mi valor es infinito
porque viene de Dios y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esa seguridad nos da libertad de no competir, nos da la elegancia de no presumir y nos da la fuerza de caminar erguidos incluso en la sencillez. Porque la nobleza no viene de un apellido, es la capacidad de reflejar la luz del Creador sin que el ego se interponga en el camino. A continuación, pasemos a hacer las oraciones. Recuerda, extiende tus manitos y vamos a decir así, en un momento de serenidad y de calma. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu et sefirat haomer. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es 35 días, que son 5 semanas del Omer. Ya llegamos a la 5ª semana. Que el misericordioso restaure el Beit HaMikdash a su sitio rápidamente en nuestros días. En el santo y bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Selah. Digamos el Salmo 67 y digámoslo con intención, recuerda esta palabra, kavaná. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, el camino de Dios, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Recitemos Ana de Koach. Te ruego, con el gran poder de tu diestra, libera a los cautivos. Acepta la plegaria de tu pueblo, protégenos, purifícanos, oh temible. Por favor, oh valiente, guarda como la niña de los ojos a quienes procuran tu unicidad. Recuerda que tenemos un solo Dios, bendícelos, purifícalos, siempre con tu misericordia. Apiádate con tu justicia. Omnipotente, santo, con tu abundante bondad, guía a tu pueblo, único y majestuoso. Dirígete a tu pueblo que recuerdan tu santidad. Recibe nuestra plegaria, escucha nuestro clamor, tú que sabes todos los misterios. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino eternamente. Y digamos que Dios es todopoderoso. Dios todopoderoso, amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moisés, tu servidor, contar Sefirat HaOmer a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, tal como has escrito en tu Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas. Ya llevamos 5. Hasta el día posterior a la 7ª semana contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que en el mérito del Sefirat HaOmer que conté hoy, ¿cuál contamos hoy? Malhut de Hod. Dígalo conmigo, Malhut de Hod. Sea rectificado el daño que he causado en la Sefirá y que yo sea purificado y santificado con la santidad suprema. Que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos los mundos, que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto, que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. En el santo y bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Selah. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Malhut de Hod. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Esta es la clave para que podamos entender y llevar más allá Malhut de Hod, la diferencia entre conocer a Dios y vivir en Dios. Conocer a Dios es tener información de Dios. Vivir en Dios es tener comunión con Dios. Esa distinción es la que define si una persona manifiesta Malhut de Hod o si
está todavía en esa sombra de la inseguridad destructiva. El diagnóstico de conocer o vivir lo vemos a través de Caín, Saúl, Salomón, Jeroboam. Fíjate que estos hombres no eran ateos, todos ellos tuvieron encuentros directos con Dios, pero el problema es que conocían a Dios como una fuente de poder, pero no vivieron en Él con fidelidad, sino que su fidelidad no fue fidelidad, porque el que es fiel por siempre, fue infidelidad. ¿Qué pasó? No vivían en Él como su fuente de identidad. Vivir en Dios es apegarnos a Dios, y para apegarnos a Dios tenemos que conocer su manual de instrucciones. La Torá es el camino espiritual. Este apego crea una seguridad interna tan sólida que no necesitas compararte con nadie. Eso es Malhut de Hod. Esa es la que trae libertad y soberanía real. Solo conocer a Dios es algo externo, eso es religiosidad. Si no vives en Dios, el ego sigue siendo tu rey. Y un ego que se siente espiritual, pero está vacío, ese es el más peligroso de todos, porque te estás autoengañando. Nosotros queremos realmente conocer a Dios, nosotros debemos buscar su instrucción y su palabra. Y realmente vamos a ver que cuando nos apegamos a Él, todo cambia. Porque cuando está Dios, no puedes seguir siendo igual que antes. Tú no puedes ser el mismo este año que el que fuiste el año anterior. Vamos a ver qué produce la distancia de Dios. Hay un proceso psicológico y espiritual que se ve muy claramente aquí, que es muy potente. Se genera lo que se llama una desconexión. Cuando no vivimos en Dios, cuando nos alejamos de su instrucción, se pierde la fuente de su valor. Se genera una insuficiencia, se genera una deficiencia, se siente un vacío interno. Las personas tienden a sentirse siempre menos que fulanito, menos que fulanita, menos que cualquier cosa, incluso hasta nacionales. No, es que mi país no están aquí. Esa insuficiencia, esa deficiencia, también genera inseguridad. Y al sentirse insuficiente, cualquier luz ajena, como la de Abel, como la de David, como la de la profecía que se le dio a Jeroboam, se percibe como una amenaza de extinción, provocando en las personas envidia, provocando soberbia. La soberbia es la máscara de la inseguridad. La envidia es el dolor de ver en otro lo que yo no tengo porque no estoy conectado a la fuente. Y todo eso trae el deseo de matar. Cuando no tengo Malhut de Hod, creo que para que mi luz brille, tengo que apagar la otra. Y eso no está bien. En Caín, ahí está el anti-Malhut de Hod. Conocía a Dios, hablaba con Él, pero no vivía en sus instrucciones. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio. Su insuficiencia ante la aceptación de Abel lo llevó al asesinato. ¿Qué hizo Saúl? ¿Conocía el poder de Dios? Sí, pero no vivía en la obediencia. Vivió por un tiempo, pero luego se dejó seducir por las mujeres. ¿Y qué trajo eso? Se distanció de Dios. Y ese distanciamiento de Dios trajo inseguridad. Lo hacía sentir que si David subía, él descendía. ¿Recuerda qué le pasó cuando empezó a escuchar? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. ¿Qué pasó con él? Se llenó de envidia. La inseguridad lo hizo presa. Y ahí fue cuando nos damos cuenta que sin Dios como centro, Saúl era un hombre con una corona vacía. Paseaba una corona, paseaba un título que realmente no tenía ya con él la unción. ¿Qué vemos que pasó con Salomón y Jeroboam? Salomón conocía la sabiduría de Dios, pero al final dejó de vivir en Dios, siguiendo dioses ajenos. Esa es la deficiencia espiritual que lo volvió paranoico, tratando de matar a Jeroboam para proteger, entre comillas, un reino que ya no le pertenecía por derecho espiritual. Caín, Saúl y Salomón tuvieron miedo de perder su lugar. Pensaron que para ser grandes el otro tenía que ser pequeño o tenían que hacerlo desaparecer. Pero Malhut de Hod nos enseña lo contrario. La verdadera dignidad no compite. El que camina humildemente con Dios sabe que su lugar está asegurado y por eso no necesita perseguir, no necesita envidiar, no necesita desprestigiar, criticar, hablar mal de nadie. Que eso es matar para brillar. La verdadera libertad de Malhut de Hod
es la que nace de estar tan apegado a las instrucciones de Dios que tu dignidad no depende de tu puesto, ni de tu fama, ni de ser mejor que otro, entre comillas. El que vive en Dios sabe que hay un lugar para él que nadie le puede quitar. El que solo conoce a Dios vive compitiendo por un trono, por un castillo de arena. Hoy el ejercicio es, ¿estás viviendo en Dios o solo estás hablando de Él? Ya vamos por un tercer ejercicio. Porque de esta respuesta depende si caminas erguido en humildad o si vives agachado por envidia o por soberbia. La conexión entre Malhut de Hod y Shavuot es profunda. Este es el puente entre el refinamiento de nuestro carácter y la capacidad de recibir verdad divina. Aquí tenemos el recipiente. Malhut de Hod es el último día de esta quinta semana de la cuenta del Omer. Ya la completamos. Hoy son 5 semanas. Malhut actúa como un recipiente que recibe la luz de las otras áreas que hemos estado trabajando. Para recibir la Torá en Shavuot, ¿qué es Torá? Es la instrucción del Eterno. Recuerda que viene la palabra dar al blanco, yará. Primero debes ser un recipiente digno. La nobleza y la humildad, Malhut de Hod, es lo que limpia este recipiente. ¿De qué nos limpia? De toda la envidia, del ego, dejándonos listos para ser llenados por su Espíritu Santo. Esto es lo que nos lleva de una libertad física a una verdadera. Pesach representa la libertad física de salir de Egipto, pero Shavuot representa la libertad mental y espiritual, que solo se obtiene a través de la Torah, a través de la instrucción de Dios, porque su palabra liberta, y la palabra que salió de la boca de Dios en las poquísimas ocasiones que se escuchó la voz de Dios aquí en el planeta Tierra, fue en Sinaí y luego con Yeshua. Entonces no podemos mirar en menos las instrucciones de Dios, porque son las que traen esa libertad mental y espiritual aunadas. Malhut de Hod, esa soberanía individual que viene solo cuando alguien es noble y humilde, cuando tiene la madurez, esa madurez para aceptar el compromiso de las instrucciones de Dios en Shavuot, sin sentirte esclavo como se malinterpreta y se mal dice, sino realmente libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Su palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es esa palabra? Su palabra completa, su instrucción. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir. ¿Por qué? Porque toda la escritura de la que hablaba Pablo en ese entonces aún no existía la palabra de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso no quiere decir que no las tengas que recibir de parte de Dios y aplicar en tu vida, pero toda la escritura de la que él estaba hablando era de Torá y profetas. Toda la escritura ha de ser útil para instruirnos, para corregirnos, para que seamos completamente preparados para toda buena obra. ¿Por qué estamos desechando la instrucción de Dios? No dejes que el engaño de la tradición de los hombres, no la tradición de Dios, porque Dios tiene su tradición, no, la tradición de los hombres siga mermando tu identidad y siga llenándote de inseguridad. Dios quiere que vivamos como un solo hombre. Para recibir la Torá, el pueblo tuvo que estar en total unidad. La envidia, la inseguridad divide a las personas. La humildad es lo que permite reconocer el valor del otro, eliminando esa competencia y permitiendo que todos recibamos las bendiciones y los regalos que Dios quiere traer a nuestra vida, como fue en Sinaí. En el monte más pequeño, Dios entregó el regalo más grande y glorioso, como fue cuando Yeshua se estaba sumergiendo y volvimos a escuchar la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Avancemos como un solo hombre, como un solo cuerpo hacia Shavuot. Para concluir, recuerda, no busques que el mundo te reconozca. Busca que tu vida sea un reflejo de la instrucción divina. Cuando vivimos en Dios, esa dignidad es inquebrantable y la humildad
se convierte en nuestro mayor logro. Si queremos profundizar en esta soberanía espiritual y conectar con la fuente de toda sabiduría, tenemos una invitación para este 21 de mayo. Vamos a vivir juntos la experiencia de Shavuot, cuando el Eterno derrame su aceite sobre toda la tierra. Nos estaremos encontrando en el auditorio de Ulises Poder. Será un tiempo de revelación y conexión para fortalecer este Malhut que hay en ti. No te pierdas ningún detalle. Revisa nuestras redes sociales ahora mismo, donde encontrarás toda la información sobre los horarios y cómo asegurar tu lugar. No te olvides, no es casualidad que estemos estudiando Malhut de Hod ahora. Estamos haciendo esta introspección, esta actividad diaria que nos ayuda a sacar todo lo malo, sobre todo la inseguridad, sobre todo lo que dañó a Saúl, lo que dañó a Caín, lo que no queremos que te esté dañando más a ti. Lleguemos a Shavuot el 21 de mayo con un corazón noble, humilde, listo para recibir todo lo que Dios tiene para darnos, todo lo que nos hará verdaderamente libres. Que puedas caminar erguido, vivir en libertad y nos vemos en Shavuot. Bendiciones. Shalom, shalom.